Hola, ascendente Virgo y bienvenido a tu horóscopo de 2024. En este video te voy a estar compartiendo los eventos astrológicos más relevantes de este año, que serían 5, y al final de este video te voy a dejar unas recomendaciones con base en el tarot y 3 cartas que saqué para representar tu año y qué cosas sería importante que recordes durante todo el año. Los 5 eventos astrológicos de los que te voy a estar comentando son, por un lado, el ingreso de Plutón al signo de Acuario. De segundo, hablaremos de la conjunción que tendremos entre Júpiter y Urano en Tauro. De tercero, hablaremos de cómo van a seguir los eclipses que empezamos en 2023, este 2024. De cuarto, hablaremos del ingreso de Júpiter al signo de Géminis. Y por último, te comentaré qué podemos esperar con Marte retrógrado en los signos de Cáncer y Leo. Comencemos hablando con Plutón ingresando a Acuario. Esto sucederá el 20 de enero, sin embargo, no es la primera vez que Plutón está cambiando de signo. En realidad, por el hecho de que Plutón es un planeta, un punto que se mueve tan lento, tuvimos un primer ingreso de Plutón a Acuario entre marzo y junio de 2023 y este va a ser su segundo ingreso. No será su ingreso definitivo porque el 2 de septiembre en realidad vuelve a Capricornio y después ya vuelve a ingresar eventualmente en 2025 otra vez a Acuario ya para quedarse. Con esto, y es importante saber qué casa va a estar afectando a vos en particular. En tu caso, ascendente Virgo, Plutón ingresa a Acuario y Acuario representa tu casa 6. Tu casa 6 tiene que ver con todo lo que definiríamos con una labor. Son prácticas, tareas, trabajo en general que requieren un esfuerzo continuado en el tiempo y son cosas que nos toman mucho esfuerzo lograr. Entonces, con el ingreso de Plutón a esta parte de tu carta, realmente es posible que empeces toda una etapa, porque Plutón dura mucho tiempo y estará hasta 2040 por ahí. Será una etapa en la que esta área de tu vida que tiene que ver con tu trabajo, con mascotas, con tu salud también física, van a haber situaciones muy plutonianas. ¿Y qué quiere decir esto? Son situaciones que ingresan temas de dinámicas de poder, dinámicas de control, situaciones en las que lo pequeño se hace más pequeño y lo grande se hace más grande y realmente nos lleva por un camino casi al inframundo. ¿Qué tiene que ver esto? Que usualmente Plutón, ya que dura tanto en un signo, realmente los momentos en que se va a activar más es cuando tenga conexión con diferentes planetas en tu carta. Entonces, si vos tenés planetas en Tauro, naturalmente cuando Plutón conecte con esos planetas durante todo este periodo, es cuando lo vas a sentir más. Si tenés planetas en los primeros grados de Acuario, probablemente desde marzo de 2023 que tuvimos ese primer ingreso, sentiste bastante esta energía. Entonces sería importante que reflexiones esta parte, notar si hubo algo que sentiste en marzo, de marzo a junio, alguna corazonada, algún indicio de, esto es como va a ir afectando mi trabajo, mi labor, mi salud, y saber que la influencia de Plutón en esta parte de la carta puede indicarnos que sí, situaciones transformadoras van a ir sucediendo, pero recuerda eso, que es un tránsito tan largo que lo más importante es ver cómo va a estar interactuando con los otros planetas de tu carta. Y seguimos con la conjunción de Júpiter y Urano en Tauro. La conjunción exacta se da el 20 de abril, pero realmente todo abril e inicios de mayo tendremos esta influencia de Júpiter y Urano cada vez más cerca. ¿Y qué nos puede significar? En tu caso, esto está sucediendo en la casa 9. La casa 9 en la astrología tiene que ver con el exterior, con viajes al exterior, con nuestros estudios académicos superiores, con realmente nuestra visión de la vida y nuestra espiritualidad. Entonces, con la influencia de Júpiter ahí, desde mayo 2023, posiblemente has tenido un cambio en la perspectiva de estas cosas o simplemente un sentido mayor de esperanza y motivación y optimismo alrededor de estos temas en tu vida. Con la influencia de Urano y en esta conjunción en particular, lo que podemos esperar son situaciones sorprendentes que surgen de la nada, cambios repentinos que nos apoyan y nos están tratando de impulsar a reformular, a salir de nuestra zona de confort y considerar cómo estamos trabajando o cómo nos estamos presentando en estas áreas de nuestra vida.
Júpiter en tu caso es un planeta muy relevante porque es el planeta que rige dos de tus casas angulares, de esas casas que realmente son esos lugares donde hay momentos muy impactantes de la vida. En tu caso, Júpiter rige tu casa 7 y Júpiter también rige tu casa 4. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Que siempre lo que esté sucediendo en el cielo con Júpiter va a ser relevante para vos. Y cuando hay estos cambios muy impactantes, estas conexiones de Júpiter con un planeta tan impactante como es Urano, va a estar impactando esas casas que te mencioné. Entonces, ¿dónde más podrías ver el efecto de esta conjunción? En tu casa 7, que sería todo lo relacionado a mis relaciones de pareja o de dinámicas uno a uno muy cercanas con otra persona. Y por otro lado, tu casa 4 que tiene que ver con la familia, con las bases, con realmente mi hogar. Entonces, considerar cómo la manera en que está afectando esa parte de mi visión de la vida, de mi espiritualidad, de hacia dónde quiero llegar, de mi propósito, cómo los cambios que se den ahí empiezan a impactar esas relaciones más profundas o esas relaciones más impactantes y mi familia también. Y continuamos con los eclipses que tendremos en 2024. Estos eclipses que tendremos este año es una continuación de la historia que comenzó en 2023. En 2023, en abril, tuvimos el primer eclipse en los signos de Aries y Libra, o en ese axis tuvimos el primer eclipse que impactaba este axis. Y hasta en julio de 2023 fue que ya tuvimos el cambio oficial de los nodos de la luna, que son quienes auguran esos eclipses. Entonces, cuando existe un cambio de los nodos, realmente es un proceso que inicia y que es toda una historia que se va a seguir dando durante 2 años, que cuando hay momentos de eclipses es cuando tenemos esos picos o esos momentos de clímax o esas situaciones que realmente cambian el rumbo de la historia. Para vos, el nodo sur en Libra y el nodo norte en Aries están impactando esa parte de la carta que tiene que ver con tus recursos, tu dinero, tus finanzas, versus los recursos que compartís con otras personas, deudas, herencias y en general conceptos de las partes más oscuras de la vida, traumas, la muerte y temas al respecto. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Con la influencia del nodo sur en Libra, el nodo sur en esa parte de tu carta que tiene que ver con tus recursos, posiblemente has tenido que reformular o ha ido cambiando tu relación con el dinero y con tus finanzas, o tal vez sí, te has visto en situaciones en las que tienes que dejar ir, tienes que soltar algunas pertenencias o soltar directamente tu dinero o situaciones que te obligan a hacer eso. Y por el otro lado, con el enfoque, con el nodo norte, que es esa energía muy material en la parte de la carta que tiene que ver con los recursos de otras personas, posiblemente ahí es donde has visto más movimiento. Pero obviamente la casa 2 y la casa 8, que es donde está sucediendo para vos, realmente son partes de la carta que son un poco oscuros para nosotros, por el hecho de que el ascendente, que sos vos, no puede ver esas partes de la carta. Entonces, posiblemente esto nos va a hablar de dos cosas. Uno, que realmente este ciclo de eclipses no es tan relevante para vos, o puede ser que sucedan cosas que son más pequeñas y que son cambios que sí son importantes y se dan, pero no son íntegros y muy impactantes a tu historia como persona. O, obviamente, si tenés planetas en Libra y en Aries, realmente ahí es donde sí vas a sentir mucho más efecto de estas circunstancias. ¿Qué es el tema en general? Que los eclipses siempre nos piden un balance. Y los eclipses y los momentos de eclipse siempre nos llevan a momentos de desbalance donde hay que priorizar demasiado un lado u otro, es decir, en tu caso, o priorizo demasiado mis finanzas o priorizo demasiado las de los demás y mi relación con los demás, y cómo encuentro realmente un punto medio en eso. Entonces, al final, los eclipses nos están buscando mostrar los extremos para tratar de encontrar esa mesura dentro de nosotros. Y en este caso, como se está dando en una parte de la carta que tiene que ver mucho con también esos materiales, esas cosas que nos apoyan, posiblemente aquí es donde más lo vas a ver afectado. Específicamente, las fechas de los eclipses son el 25 de marzo, el 8 de abril y el 2 de octubre. Y seguimos con uno de los eventos más relevantes para vos, ascendente Virgo, que es el ingreso de Júpiter al signo de Géminis. Porque esto es muy relevante porque a diferencia de lo que hablamos anteriormente con los eclipses, el ingreso de Júpiter a Géminis es Júpiter ingresando a tu casa 10.
La casa 10 es el punto más alto de la carta y es una de las partes que más va a impactar, que cuando se activa, más va a impactar y más lo vamos a ver reflejado en nuestra vida. Júpiter en la astrología es nuestro benéfico mayor. Es realmente el planeta que nos habla de oportunidades, de la fe, la esperanza, la buena suerte y recibir ayuda de otras personas. Naturalmente, con Júpiter ingresando a tu casa 10, que tiene que ver con tu profesión, tu carrera profesional, posiblemente veas que empezás a recibir nuevas oportunidades, tal vez empezás a recibir ayuda de personas que consideras muy importantes y empezás a tener una nueva visión de cómo manejar tu vida pública y cómo manejar hacia dónde quieres llevar tu carrera profesional. Es siempre importante notar que Júpiter no se encuentra súper cómodo en Géminis y por lo tanto es posible que veamos ese balance en el que sí recibimos oportunidades, recibimos cosas buenas, pero tal vez también hay algo que me toca comprometer. O posiblemente Júpiter en Géminis también nos habla de, a veces cuando nos enfocamos demasiado en los detalles, perdemos esa visión de la posibilidad de las cosas. O a veces cuando consideramos, es que todo no está perfecto, nos cuesta darnos cuenta de cuáles son las áreas de nuestra vida en las que sí, las cosas están bien. Entonces realmente va a ser un punto de balance y va a ser importante notar que se vienen cosas buenas porque naturalmente Júpiter trae eso, pero hay un grado de incomodidad porque Júpiter no está totalmente cómodo en este signo. Y lo que yo te recomendaría es cómo puedo utilizar esta energía de Géminis, que vos también siendo un ascendente que es regido por Mercurio, tenés esa relación importante con Géminis, que es el otro signo de Mercurio. Sería considerar, bueno, cómo esa curiosidad de Géminis, cómo esa manera de Géminis de ver los detalles y querer saber un poquito de todo. ¿Cómo puedo canalizar esa energía para recibir abundancia, recibir posibilidades, recibir oportunidades, recibir buena suerte en mi carrera profesional sin dejar ir esa visión más grande de las cosas y sin tener un grado de fe mayor de hacia dónde estoy llevando y por qué es que estoy haciendo todas estas pequeñas cosas? Y finalmente vamos a hablar de Marte retrógrado en los signos de Cáncer y Leo. Marte va a retrogradar específicamente el día 6 de diciembre en el signo de Leo, pero esta historia de Marte retrógrado realmente la vamos a estar viviendo desde octubre de 2024. Es una energía bastante caótica cuando Marte está retrógrado porque ya por excelencia y por el significado general en la astrología, Marte tiene que ver con el caos, con los desafíos, con a veces sí conflictos con otras personas, el enojo como un concepto en general. Y cuando está retrógrado, es decir, cuando desde nuestra perspectiva en la Tierra está yendo hacia atrás, naturalmente hay situaciones que se vuelven aún más difíciles de lidiar, nuestra energía no es constante y podemos tener esos brotes de ira que a veces surgen. ¿Cómo se ve reflejado esto para vos? Nuevamente no está sucediendo en partes de la carta que son muy activas, entonces es más probable que veas esta energía un poco caótica reflejada en otras personas. Principalmente porque para vos, Cáncer, es esa parte de la carta, es la casa 11, que tiene que ver con amigos, con grupos a los que pertenezco, con comunidades o audiencias. Y Leo para vos es la casa 12, que es la casa que tiene que ver con mi salud mental, con cómo me cuido, otra vez a veces cómo me descuido como persona. Y por ende será importante que, bueno, en octubre, que tenemos la primera pasada de Marte por Cáncer, consideres, pongas bastante atención a qué temas se empiezan a dar en esos grupos a los que perteneces. Y ya en noviembre y diciembre, que tenemos a Marte en Leo, notar, bueno, cómo mi salud mental se ve afectada o cómo estoy viendo que los patrones, las maneras en que lidio con mis temas más subconscientes empiezan a salir a la luz también. Entonces es una energía que es importante saber que va a existir. Nota que se empieza a dar también en octubre porque es posible que todo eso lo vas a revisitar una vez empecemos 2025. Y con esto vamos a pasar a hablar de qué te tiene el tarot para vos y cuáles recomendaciones te daría con base en las cartas que saqué. Voy a mostrarte primero las cartas y después te comento qué es lo que tienen que decir. Empezamos con la carta del juicio. La segunda carta que te salió fue el as de espadas.
Y la tercera carta es el 8 de espadas. Entonces, ¿de qué nos hablan estas cartas? Empezamos por el juicio. El juicio en este tarot en particular tiene como una imagen un poco extraña, o en general en este tarot a veces es una imagen que es un poco difícil de comprender, pero realmente el juicio, al ser la penúltima carta de los arcanos mayores, nos habla justamente del cierre de un ciclo y el comienzo del otro. Usualmente el juicio lo asociamos con un despertar, con un momento en el que tenemos una nueva manera de ver lo que está pasando en nuestras vidas. Naturalmente hay algo que se cierra, hay algo que termina, hay algo que finaliza y hay algo nuevo que va a comenzar. El juicio también tiene esa energía de contemplación y los momentos en que uno despierta una nueva manera de ver su realidad, ver lo que has estado viviendo y considerar cómo vas a seguir adelante. Es muy curioso porque, como te decía, es la penúltima carta de los arcanos mayores, entonces todavía no estamos en el mundo, todavía no estamos en el final completo, pero definitivamente estamos en un periodo de transición, donde también, sí, tal vez hay juicio, ¿verdad? Tal vez sí hay un momento de reflexión sobre lo que has vivido hasta el momento. Me parece interesante que salga porque, como te comenté alrededor de los eventos astrológicos, realmente es un año de que sí vas a ser impactado por ciertos de los eventos astrológicos, pero muchos se están dando en esta parte de la carta que son más oscuras, ¿verdad? Esas partes que tal vez no son tan impactantes, a excepción del ingreso de Júpiter a Géminis, que es Júpiter en tu casa 10. Los demás son eventos que posiblemente se estén dando de una manera más subconsciente o de que en general no sos el protagonista tal vez de esa historia en particular. Entonces sería considerar, bueno, cómo he sido impactado por lo que ha sucedido en los años anteriores y cómo este año realmente va a ser un año de reflexión y maduración y ir imaginándonos, bueno, cómo va a ser esa nueva etapa. Esto que acabo de decir tiene mucho que ver con el as de espadas. El as de espadas es la energía completa de esa parte del aire. El aire del tarot, bueno, en la astrología también, tiene que ver con ese mundo mental. Son las ideas, es la comunicación. Y el as de espadas nos habla de eso, de una nueva manera de comunicarnos, una nueva idea que nos surge. Todavía aquí no estamos plantando la idea necesariamente, pero surge. Entonces, naturalmente tiene mucho que ver con, bueno, reflexiono con mi pasado, reflexiono sobre lo que voy a dejar ir y de ahí te empieza a surgir esa nueva idea, esa nueva manera de ver las cosas. Entonces será importante o es una muy linda posibilidad para este año que en particular eso, ¿verdad? Con Júpiter en Géminis, Júpiter finalmente en un signo de aire, como también empezás a tener nuevas ideas, nuevas maneras de, bueno, cómo puedo utilizar esta espada para ir cortándome camino e ir imaginándome esa visión desde ese punto más alto de mi carta y de mí mismo, cómo quiero también ser visto y cómo me quiero representar. Todo esto, y me parece muy curioso que la última carta que nos salió fue el 8 de espadas. El 8 de espadas es los primeros 10 grados del signo de Géminis. Entonces, justamente, yo pienso que algo muy importante durante este año, y en particular después de ese ingreso de Júpiter a Géminis, para vos será cómo no caigo aquí, ¿verdad? Cómo no termino siendo esta figura de la carta que claramente está sobrepensando su realidad. Las espadas, como te decía, es energía del pensamiento, entonces Géminis y todas las cartas del tarot de Géminis tienen mucho que ver con ese sobrepensar. Pero también es cómo ignoro, ves que ya tienen los ojos vendados, cómo ignoro a veces ciertas partes de mi realidad por solo seguir adelante como las cosas son. Esos primeros 10 grados de Géminis tienen mucho que ver con, hay decisiones que tomar, hay maneras diferentes en las que tenemos que empezar a hacer las cosas. Entonces, en este caso, que te sale el 8 de espadas, creo que es una invitación. Yo sé que tu tendencia como ascendente Virgo es siempre ir y buscar a los detalles y tratar de que todo sea totalmente ordenado como tiene que ser, pero con la energía de Júpiter en Géminis y en general en este año, la carta te está diciendo, bueno, eso está súper bien, pero a veces demasiados detalles, demasiadas cosas nos pueden llevar a un plano demasiado mental donde casi que nos atamos con esas estructuras mentales que tenemos y que nada más mantenemos porque sí. Entonces,
realmente nos están diciendo hay mucha energía de pensar, mucha energía de aire. Yo lo que te diría es utiliza esa reflexión que podrás encontrar con esa carta del juicio para generar nuevas ideas, nuevas maneras de ver tu vida, siempre consciente de que es súper importante tener una idea y no sobrepensar la idea y no llevarla a un lugar en la que genere algo o me lleve a puntos mentales en los que realmente no van a ser beneficiosos para mí. Y con esto terminamos la lectura de 2024. Espero te haya gustado el video, te haya sido súper útil. Como siempre, si quieres una guía más específica para vos, puedes visitar mi página web, que sería camimonje.com, y ahí vas a ver todos mis servicios y vas a poder agendar tu lectura personalizada de 2024. Igualmente, si te gustó el video, recuerda darle like, comentame, avísame qué te pareció el video, recuerda suscribirte al canal y muchas gracias por haber visto este video.